Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que ha conmocionado a todos. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas al leer una carta de Esra Turkoglu. ¿Se trataba de una despedida? La noticia llegó como un rayo inesperado al mundo del espectáculo turco. Halil İbrahim Ceylan, reconocido por su papel intenso y lleno de emociones, fue sorprendido cuando recibió una carta escrita por Esra Turkoglu. La actriz, muy querida por el público femenino gracias a su talento y carisma, decidió expresar en palabras lo que, al parecer, llevaba tiempo guardando en silencio. La carta fue leída por Halil en un momento íntimo, pero su reacción no tardó en convertirse en el centro de conversación en todos los portales de entretenimiento. Según fuentes cercanas, Halil estaba en su camerino cuando abrió el sobre. Al comenzar a leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creer lo que estoy leyendo, habría dicho en voz baja, con la voz entrecortada. La carta de Esra no solo contenía palabras profundas, sino también un tono que dejaba en el aire la incógnita de si se trataba de un adiós definitivo. El público recuerda la química que ambos compartieron en pantalla, una conexión que traspasaba la ficción y que llevó a millones de fans a preguntarse si entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Por eso, este gesto de Esra Turkoglu despertó inmediatamente teorías y comentarios. Algunas seguidoras afirmaban en redes, si Esra se despide de Halil, será un vacío enorme para todos nosotros. La carta, de acuerdo con quienes lograron acceder a fragmentos de su contenido, estaba escrita con un tono melancólico pero lleno de gratitud. En un párrafo, Esra decía, tu apoyo ha sido mi refugio en los días difíciles, pero siento que llegó el momento de seguir un camino distinto. Estas palabras dejaron a Halil visiblemente devastado. En un instante, él respondió en voz alta mientras sostenía el papel, ¿este es el final de nuestra historia? No quiero creerlo, Esra. El llanto de Halil no pasó desapercibido para sus compañeros, quienes trataron de consolarlo. Una colega comentó, nunca lo había visto tan afectado, parecía que cada palabra le pesaba en el corazón. El hecho de que Halil, un hombre normalmente fuerte y reservado, mostrara tanta vulnerabilidad, lo hizo aún más querido por sus admiradoras. Muchas mujeres expresaron en foros y grupos de fans, verlo llorar nos parte el alma, porque refleja lo auténtico de sus sentimientos. Esra, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación, lo que aumenta la intriga. Sin embargo, una fuente cercana reveló que ella escribió la carta como una manera de cerrar un ciclo importante en su vida profesional y personal. La frase que más comentarios generó fue, a veces, para poder avanzar, hay que despedirse con amor. Estas líneas levantaron más dudas que certezas. La prensa no tardó en preguntarse si este gesto implicaba que Esra dejaría proyectos futuros junto a Halil. Algunos analistas del entretenimiento aseguraron, podría ser un movimiento para iniciar nuevos caminos, pero también es posible que estemos frente a un capítulo que marca un antes y un después en su relación personal. Lo cierto es que, desde que la noticia salió a la luz, los rumores no han dejado de crecer. Algunos medios especializados en farándula turca aseguraron que la carta de Esra Turkoglu podría estar relacionada con decisiones profesionales que la actriz habría tomado recientemente. Al parecer, Esra tendría en la mira nuevos proyectos internacionales, lo que supondría una pausa, o incluso un cierre definitivo, a su colaboración con Halil İbrahim Ceylan. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, lo que alimenta aún más el misterio. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a revisar antiguas entrevistas y momentos compartidos entre ambos actores. Un fragmento de una entrevista de hace meses se volvió viral, donde Esra comentaba, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados, pero lo importante es el cariño que queda. Muchos interpretaron esas palabras como una advertencia de lo que ahora está ocurriendo. Halil, por su parte, ha mantenido un silencio prudente frente a la prensa. No obstante, su rostro desencajado tras leer la carta dejó una huella imborrable en quienes estuvieron presentes. Un miembro del equipo de producción relató, fue un momento muy humano, ver a Halil tan quebrado. Era evidente que esa carta lo tocó en lo más profundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Hashtags como #Halilsla siempre o #no es un adiós llegaron a posicionarse entre las tendencias, demostrando la fuerza del fandom.
Miles de seguidores compartieron videos, fotografías y recuerdos de la pareja artística, acompañados de frases como, su química es única, no aceptamos que esto termine así. También se organizaron campañas digitales para enviar mensajes de ánimo tanto a Alil como a Esla. En foros internacionales de seguidores se discutía la posibilidad de que todo esto formara parte de una estrategia publicitaria antes del lanzamiento de un nuevo proyecto. Tal vez nos quieren sorprender con algo grande y por eso tanto secretismo, opinaba una fan española. La ausencia de declaraciones por parte de Esla es lo que más mantiene en vilo a los espectadores. ¿Se trata de una despedida definitiva o de una pausa necesaria? Una persona cercana a la actriz comentó a un medio local, Esla necesita tiempo para reflexionar sobre sus próximos pasos. No es fácil cerrar etapas que han marcado tanto su vida. La prensa también recuerda que, en los últimos meses, la actriz había mencionado sentirse cansada de la rutina y presionada por las expectativas del público. El cariño de la gente es inmenso, pero a veces es difícil cargar con tantas miradas puestas sobre ti, había confesado en un evento. La gran incógnita sigue siendo si la carta de Esla tenía un trasfondo personal, más allá de lo laboral. Alil y Esla nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, aunque las especulaciones fueron constantes. Los gestos de complicidad, las miradas y la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas eran suficientes para que los seguidores soñaran con un romance real. Un crítico de espectáculos opinó, si la carta fue solo una despedida profesional, entonces queda claro que cada uno tomará su propio rumbo. Pero si también hubo sentimientos personales, estamos hablando de una ruptura que marcará a ambos por mucho tiempo. El fenómeno no se limitó a Turquía. En países como Argentina, México y España, donde las telenovelas turcas tienen una gran audiencia, los portales de noticias replicaron la historia. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales a analizar el contenido de la carta y a discutir sobre lo que podría venir para ambos actores. Incluso, algunos fanáticos llegaron a traducir los fragmentos filtrados de la carta a distintos idiomas, multiplicando el alcance del asunto. Lo que está pasando con Alil y Esla es un reflejo de cómo los actores turcos han conquistado al mundo. La gente no solo sigue sus personajes, también sus vidas personales, señalaba una columnista de entretenimiento internacional. Hasta ahora, ni Alil ni Esla han confirmado qué ocurrirá con los proyectos que tenían en marcha. Los productores guardan silencio, probablemente a la espera de que la tormenta mediática se calme. Pero lo que resulta evidente es que la relación entre ambos atraviesa un punto de inflexión. El último párrafo de la carta, según quienes lograron leerlo, contenía una frase contundente, siempre llevaré en mi corazón todo lo que compartimos, pero necesito abrir mis alas y volar hacia otro horizonte. Estas palabras fueron interpretadas como una declaración definitiva de despedida, aunque muchos aún se aferran a la esperanza de una reconciliación. La historia entre Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, más allá de lo que haya detrás de la carta, ha dejado en claro la fuerza de su vínculo con el público. Su conexión en pantalla trascendió las fronteras de la ficción y ahora forma parte de la vida de millones de seguidores que sienten este episodio como algo propio. Por ahora, solo queda esperar. Tal vez el tiempo revele si la carta fue realmente un adiós o simplemente un capítulo más en la compleja relación entre dos estrellas que han sabido conquistar corazones dentro y fuera de Turquía. Si te conmovió esta noticia tanto como a nosotras, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios tu opinión. ¿Crees que fue una despedida o solo un mensaje de gratitud? Queremos leerte y compartir contigo cada detalle de esta historia que nos tiene a todas con el corazón en la mano.